Pero bueno, Ahí no está. sé dónde está Bueno, grabando. bienvenida para todos y todas. Estamos iniciando hoy entonces la semana UNIPE virtual de invierno 2023. Hoy es 8 de agosto y vamos a compartir una presentación que van a hacer Lucía Giuliani y Carlos Di Cosmo del equipo de Ciencias Naturales de UNIPE. Queremos presentar brevemente, el equipo está formado por unos 15, 16, 17, por ahí andamos, docentes, colegas, investigadores en el área de ciencias naturales y su didáctica, que estamos trabajando desde hace muchos años juntos, y en los últimos años fuimos derivando desde la didáctica de las ciencias naturales más tradicional, llamémosla, en física, en química, en biología, tanto en lo que hace a la enseñanza en los distintos niveles educativos, nivel primario, secundario, incluso inicial hemos trabajado. En los últimos años trabajamos en la formación docente inicial, los profesorados, y continua, ¿no? En los cursos o dispositivos de formación docente continua, y fuimos derivando hacia la educación ambiental y a los vínculos, a las relaciones entre la didáctica específica de las ciencias naturales y la educación ambiental, especialmente a partir del impulso que dio la Ley de Educación Ambiental Integral, ¿no? Que se sancionó en 2021. Así que con el equipo empezamos a trabajar en diversos dispositivos de formación vinculados a la educación ambiental. Entonces, un poco la presentación esta breve es para que sepan, digamos, en qué marco, en qué contexto se da esta charla. Estas charlas de la Semana UNIPE tienen una particularidad. No se trata de, digamos, un congreso donde se presentan resultados acabados de investigaciones ya formalizadas, sino más bien nosotros hablamos de la cocina de los procesos de investigación. Lo que compartimos en esta semana, van a tener 4 charlas, esta es la primera, pero mañana, pasado y hasta el viernes van a tener una charla por día del equipo nuestro de Ciencias Naturales. En todas tratamos de contar un poco qué estamos pensando, reflexionar entre los colegas durante la conversación sobre los procesos que estamos desarrollando de investigación, de enseñanza, y las preguntas que nos vamos haciendo y hacia dónde estamos orientando los proyectos de investigación, ¿no? Tienen un poco ese carácter más de conversatorio, de escuchar, de compartir, de preguntarnos juntos. Así que también la invitación, seguramente que Lucía y Carlos están de acuerdo con esto, es a que participen durante el desarrollo de la charla, pregunten, intervengan. Vamos a tratar de atender tanto lo que vaya apareciendo en el chat como sus intervenciones. Por último, ya los dejo con los especialistas. Yo les voy a compartir también un link ahora en el chat, durante la charla varias veces, tanto de un sitio web de nuestro grupo, de nuestro equipo de Ciencias Naturales, por si ustedes quieren conocer un poco los trabajos que estamos haciendo y recibir información de nuestras actividades, el equipo de didáctica de Ciencias Naturales, y también les voy a ir pasando un link para que ustedes completen una sola vez en la charla su asistencia, para que puedan recibir un certificado de asistencia de participación. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá acompañándonos y les doy la palabra entonces a Lucía y Carlos. Les pido primero que hagan una breve presentación personal y después desarrollen la charla. Gracias y bienvenidos y bienvenidas. Bueno, gracias a vos, Víctor, y a los colegas, a los estudiantes, a todas las y todos los que están aquí presentes. Mi nombre es Lucía Giuliani. Bueno, me dedico a la docencia por completo. Soy especialista en la enseñanza de las ciencias experimentales. Mi orientación es la física. Y bueno, ya dedicada, como decía, hace mucho tiempo a la enseñanza y también a la investigación. Como decía Víctor, formamos parte de un grupo en la Universidad Nacional Pedagógica, donde venimos trabajando, bueno, en distintas carreras y en distintos espacios con las ciencias naturales, y desde allí, bueno, compartimos la inquietud por mejorar, por supuesto, lo que es la enseñanza de las disciplinas de las ciencias naturales. En particular, en esta oportunidad les vamos a compartir con Carlos algunas experiencias que hemos realizado en el profesorado de física, que depende de la Universidad Pedagógica de la UNIPE, y bueno, nosotros estuvimos allí haciendo algunas actividades académicas en tanto formativas, pero también como
decía Víctor, ¿no? Con una mirada no solo de docente bueno, que produce sus clases, sino que también investiga sobre sus clases, ¿no? Por el otro lado, bueno, también pertenezco al equipo de dirección de formación docente permanente, bueno, doy clases en los profesorados, como todos ustedes seguramente, bueno, trabajando para la docencia hace mucho tiempo y, bueno, en las universidades haciendo un poco de investigación en este campo, en la didáctica de la ciencia general, didáctica de las ciencias naturales en general y específicamente en la física. Y retomando las palabras también de Víctor, en este último tiempo nos ha preocupado, inquietado, y lo hemos tomado como un desafío la educación ambiental integral. Lo dejo a Luis, a Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todas y a todos. Bueno, al igual que Lucy también, soy profesor de física y también con la especialización en didáctica de las ciencias naturales. Trabajo en formación docente inicial y también en la educación permanente, ¿sí? O sea, en varios profesorados y acá en lo que es Provincia de Buenos Aires en capacitación. Bueno, y también integro el grupo de la Universidad Pedagógica, donde se nos brinda la posibilidad de trabajar en no solamente en este marco en el que estamos desarrollando esta semana, sino también en lo que es la investigación entre nosotros, ¿no? Entre los grupos de las distintas áreas, para bueno, empezar a ver de qué se trata esto de cuando enseñamos ciencias, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo. Y esto, y bueno, atravesado últimamente, ya prácticamente más de 2 años, por la educación ambiental integral, ¿sí? Así que, bueno, por mi parte, nada más. Si quiere, Lucy, empezamos. Bueno, sí, vamos a empezar entonces. Para esto le vamos a compartir una presentación que hemos hecho y la intención es no dar una conferencia sobre esto, claro está, sino abrirlo a la charla, generar un espacio de discusión con ustedes también, más allá de contarles nuestra propia experiencia, bueno, abrirlo a sus propias inquietudes, ¿no? Bueno, aquellos docentes que están ejerciendo también preguntas que nos podemos hacer en torno a esto que lo hemos llamado la inclusión de la educación ambiental en la formación docente inicial. Vamos a contar en formación docente inicial, aunque también tenemos otra experiencia, algunas otras experiencias ya con docentes en ejercicio, ¿no? Pero bueno, con Carlos queríamos compartir esto y con Víctor, así que bueno, la idea, como decía, era contarles, pero también abrir un espacio de diálogos con todos los presentes y las presentes. Bueno, entonces pensamos que con Carlos, que para iniciarnos, podríamos preguntarles a ustedes para luego contarles nosotros, en realidad, ¿qué obstáculos ustedes encuentran en la formación docente inicial? ¿No? Es decir, preguntarles a ustedes esto, ¿qué dificultades actualmente encuentran que tienen los futuros docentes en sus carreras, por lo que ustedes han vivenciado, lo que vivencian, por los conocimientos, por la experiencia profesional? ¿Cómo venceríamos estos obstáculos? ¿Cuáles serían entonces los desafíos que nos quedan, ¿no es cierto?, como profesores, teniendo en cuenta que estamos en pleno desarrollo del siglo XXI, que la ciencia y la tecnología avanzan raudamente y que es necesario repensar en todo momento la educación científica y tecnológica, ¿no? Y creemos que, bueno, la formación inicial es, por lo menos es nuestra visión, es un campo muy importante para empezar, ¿no?, a trabajar algunas cuestiones de la formación. Bueno, teníamos pensado con Carlos un Padlet para aquellos que gustan registrar, porque la intención, bueno, de pronto es que nos quede para todos, ¿no? Esto no es solo una charla desde nosotros. Entonces, Sí, perdón, sí, perdón que te interrumpa. no, Fíjense, por ¿no? Que favor. las preguntas justamente están apuntando estamos tratando de trabajar sobre lo que es la formación del docente, ¿no? Obviamente nos importa ya la actividad docente, pero al menos en esta parte queremos hacer poner la lupa en esto digamos, estos desafíos, ¿no?
se pueden enfrentar a la formación docente y qué es lo que ustedes ven, ¿no? ¿Qué obstáculos encuentran? Y sobre todo relacionado también, como dice ahí la segunda parte, ¿no? A la educación científica y tecnológica, ¿no? Así que bueno, un poco, como decíamos al principio de nuestras presentaciones, ¿no? Trabajamos como profesores de física, pero también lo que nos interesa, digamos, justamente en esta charla, en el rato que compartimos, es la formación de los docentes. Así que no sé, vamos a compartir el... Sí, les pusimos un Padlet por si ustedes quieren registrar algunas ideas, pero abrimos también el micrófono, ¿no es cierto? Sí, Y por está supuesto. abierta la charla para Sí, iniciarnos sí. primero con esta visión del profesorado, digamos, ¿no? De los estudiantes que están haciendo su carrera docente inicialmente, en esos primeros pasos que da la formación docente, para ver por su experiencia qué cosas ustedes vislumbran ahí como posibles obstáculos, dificultades, para avanzar sobre cuestiones superadoras, ¿no? Que por lo menos nosotros pensamos que por allí podría ir la cosa. No sé si quiere alguien intervenir, estamos abiertos antes que nosotros, digo, ¿no? Empecemos después a contarles cosas particulares de lo que venimos haciendo. Así que si alguien quiere tomar la palabra o registrarlo en el Padlet, sería más que un gusto para nosotros. A ver. ¿Alguien que se anime? ¿Creen que hay algunas dificultades, que algo debería ser motivo de cambio en este preciso momento, ¿no? En la actualidad, revisando un poco quizás nuestra formación, la actual formación, o como ustedes fueron formados, ¿no? Porque siempre Exacto, se eso iba a decir, ¿no? remite, O sea, un poco tratar claro, uno se remite a de- la propia formación, ¿no? Sí, sí, generalmente estamos atados todos a eso. Exacto, exacto. Sí. Bueno, Eh, eh, ¿alguien quiere contarnos algo? la idea, como decíamos al principio, era esto, ¿no? De que más que contar nosotros lo que estamos haciendo, un poco escuchar las voces de ustedes. Así que Sí, claro. eh, les Vamos al alentamos a que... intercambio, claro. La idea es intercambiar. Bueno, no hay parece problemas, Carlos. No, no hay problemas en la formación, así que bueno. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Si no, bueno. Es como una autorización que necesita para que vos lo puedas escuchar a ellos y si vos el día de mañana quisieras escuchar. Yo ahí puse una intervención en el Padlet, che, ya que nadie empezaba. Bueno, A ver, muy vamos a bien. verlo. Hay dos cosas que a mí me preocupan en la formación, pensando, yo me formé hace mucho, así que no estaba pensando en mi trayecto personal, sino en lo que veo que pasa en los institutos. A mí hay dos cosas que me preocupan, no sé qué dirán los colegas. Una es la compartimentalización en el abordaje de problemas ambientales, como que cada profe aborda el problema en su materia y bueno, nada, y hay poco trabajo entre colegas de distintas materias o de distintos años, como que se trabaja de manera un poco individual y solitaria. Esa es un problema que me preocupa o que veo en el profesorado. Y la otra, la segunda, otro problema que yo veo es que hay como cierta superficialidad en el abordaje de los problemas, como si por ejemplo, uno dijera, bueno, el problema es la basura y entonces la solución es tirar la basura en el tachito, separando un tipo de basura de otra. Y el análisis queda muy superficial, como, bueno, si todos tiramos la basura en un tachito, entonces todo va a mejorar. Y no se ve la complejidad de otros problemas que hay. Así que señalaría, a ver qué dicen los colegas para empezar a conversar, ¿no? Compartimentalización y superficialidad en el abordaje de problemas ambientales. Bueno, Víctor, hay alguien que tiene el micrófono abierto y le vamos a pedir que lo cierre mientras conversamos y cuando quiere, por supuesto, hablar para que no haya ruido de fondo, ¿no? Bueno, esto de la compartimización es algo que venimos sufriendo, ¿no? Esto, la fragmentación, decíamos, es algo que venimos notando no desde nuestra formación, sino ahora,
en la actualidad, ¿no? Y lo digo no solo por mi parecer, sino por la palabra de los propios estudiantes, ¿no? Pareciera que hay poco diálogo, y esto no lo ponemos en una tela de juicio bueno, para decir, bueno, los colegas no conversan, sino que, bueno, por miles de circunstancias, falta de tiempo, el espacio, falta de espacios de encuentro, oportunidades de encuentro, ¿no? Entre los colegas, pareciera que lo que se trabaja en los espacios disciplinares, ¿no? Es puramente disciplinar y tiene poco diálogo con los espacios pedagógicos o los campos pedagógicos y aún con los espacios de la práctica docente. Entonces, la verdad es que creemos que esto es una traba, porque claro, el alumno aprende termodinámica, aprende, hablando de profesora de física, ¿no? Aprende fenómenos ondulatorios, aprende mecánica, ¿sí? Pero bueno, hay que ponerlo en diálogo eso con realmente lo que pasa, ¿no? En la enseñanza, con las discusiones sobre cómo enseñar estos temas, ¿no? Sobre las cuestiones didácticas acerca de cómo hacerlo en el aula, y además con las cuestiones metodológicas sobre cómo llevarlo al aula, ya concretamente cuando los alumnos, como todos sabemos, hacen observaciones y posteriores prácticas, ¿no? Es decir, llevan a la práctica lo que, bueno, van consolidando como cuerpo de conocimiento disciplinar. Entonces, la verdad que esa, como dice, esa traba, digamos, es algo que venimos un poco así como arrastrando, pensamos, y creemos que la verdad que abrir un espacio de diálogo, que es un poco lo que les queremos contar hoy, mostrar la articulación entre distintos espacios curriculares, es algo que vendría a superar esto que visualizamos como obstáculo. Y no lo decimos nosotros solos, ¿eh? Esto está registrado también en investigaciones sobre el tema, didácticas sobre el tema, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones en que trabaja el profesorado, la formación docente inicial? ¿Cuáles son las actuales condiciones? ¿Cuáles son las falencias, por así decirlo? Y cómo superarlas de alguna manera, ¿no? O hacia dónde van los retos que tenemos por delante, ¿sí? Acá Anaí decía, lo ambiental sigue pareciera un tema solo de las ciencias naturales. Claro, creo que te entiendo, Anaí, esto que pones, que pareciera ser que solo lo ambiental lo puede abordar las ciencias naturales, cuando recién Víctor hablaba también de la complejidad de algunas problemáticas, ¿no? Y bueno, y ahora les vamos a contar un poquito de esto, pero la complejidad de algunas problemáticas, como son las socioambientales, la verdad es que no es posible mirarlas con un solo criterio, una sola posicionamiento, desde una sola mirada disciplinar, porque en el tratar de buscar alguna posible respuesta, lo digo así, posible respuesta al problema, hay una confluencia natural de distintas disciplinas que intentan hacerlo, ¿no? Es decir, que como bien dice Anaí, coincidimos con Anaí, en que esto es muy difícil mirarlo solamente de las ciencias naturales, ¿no? Así que bueno, Sí. estos son, sí, Carlos, decís. Sí. No, que este justamente es el enfoque que se le viene dando ya desde algunos años, ¿no? Y a lo que tal vez, en lo que yo pienso, que tal vez esto un poco lleva a lo que ponía Víctor en el Padlet, ¿no? Esta cuestión de intervenciones, pero muy superfluas, ¿no? No falta, me parece ahí, un análisis un poquito más profundo como para poder decir, bueno, a ver, ¿lo dejamos solamente para las ciencias naturales o esto es algo que tiene que ver más ya con un contexto más amplio de las ciencias, ¿sí? Bueno, de eso un poco se trata la charlita de hoy, ¿sí? Exactamente. Bueno, entre esas dificultades nosotros vislumbrábamos algunos desafíos, ¿no? Es decir, esos retos que aún quedan pendientes, pero que bueno, que de a poco en cada lugar, en cada instituto seguramente de formación docente, los colegas conversan sobre esto, ¿no? Tratando de, bueno, de superar estas dificultades. Ahí hubo otra intervención en el Padlet. Estaba Qué mirando. bueno, qué bueno. Podría trabajarse en clave de capacidades para el abordaje sea integral, desde la resolución de problemas, el juicio crítico, el trabajar con otros, el aprender a aprender. Claro está, qué buena esta intervención, ¿no? Sí, sí. Sí, la hice yo
estoy sin cámara, soy de Catamarca ¿Quién sos? A ver, y sí, Patricia, sí, hola, ¿qué tal? Buenas. La verdad que siempre participo de estas hermosas posibilidades que nos dan a quienes estamos en formación docente. Yo soy de Catamarca y bueno, trabajo en la formación docente inicial, en los profesorados de biología, de bien. física, de química, y la verdad que esto que están comentando de ese abordaje integrador, transdisciplinar, eh, podría pensarse, así como bien decía Lucía, en la práctica de residencia. Y esto que nosotros aquí en Catamarca estamos trabajando en una currícula por capacidades en secundaria, sobre todo, camino también a una evaluación formativa como base, digamos, de la evaluación formativa. Así que la verdad que es muy interesante sacar el encorsetamiento disciplinar y pensar en estas, como uno dice, en ir borrando, ¿sí? Esas cuestiones y para lograr verdaderos aprendizajes, ¿no? Eso me parece a mí. sí, coincidimos totalmente. Sí, sí, totalmente. Muy buena la imagen, no sé, Patricia, ¿es tuya también? A ver. La que está ahora en el... Ah, sí, sí, ahí. Ese pedacito que falta para la integración, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo. No sé si los colegas pueden verlo, pero si no lo compartimos después. Una vez que por ahí esté armadito, era la idea compartir con ustedes el Padlet, pero muy cierto, ¿no? Lo que aporta Fabiana, porque realmente es esto, ¿no? Es la fragmentación, quizás la prevalencia de los espacios disciplinares muy cerrados. Cuando no decimos que no tiene que haber disciplina, claro está, para ser docente hay que conocer un cuerpo de conocimientos sólidos en la disciplina, pero evidentemente esto no alcanza, ¿no? No alcanza para ser, digo, entre comillas, un buen profesor, ¿verdad? Entonces, Ujú. nosotros nos proponíamos que algunos de estos desafíos podían ser o podían sustentarse en la articulación entre estos espacios, que no solo tienen que ser los espacios disciplinares, sino en lo posible con otros espacios, ¿no? Veíamos que en física, por lo menos yo, desde los profesorados en donde trabajo, es permanente, es bastante esa fragmentación, y hay como una cierta persistencia de modelos tradicionales. ¿Qué decimos cuando decimos modelos tradicionales, no? Modelos que todavía siguen mostrando quizás esto, ¿no? Es decir, como que la ciencia está fragmentada, como que la ciencia, bueno, la contamos, la relatamos, pero poco la problematizamos, ¿no? Es decir, cada profesor cuenta desde sus conocimientos, por supuesto, desde todo su experiencia, cuenta de la mejor manera posible, pero claro, pero no problematiza, ¿no? Es decir, esto que había puesto allí Fabiana y me parece tan interesante en el Padlet, ¿no? Es decir, hacemos física, en este caso física, y lo traslado también a otras disciplinas, quizás podríamos estar hablando de otras disciplinas, hacemos desde esos modelos que quizás fueron los que adquirimos en nuestra formación, ¿no? Más bien como una física cerrada, compartimentada, donde, bueno, casi pegado al academicismo, pero queremos mostrar justamente que la física está al orden del día, es una ciencia que tiene un campo cultural muy social, que como campo sociohistórico, sociocultural, se relaciona con un montón de hechos y fenómenos de la vida cotidiana, y desde ahí hablábamos del escaso trabajo con problemas, ¿no? Problemas que pueden ser disciplinares, no estamos negando, o problemas que nosotros los llamábamos problemas más bien abiertos, más bien complejos, del paradigma de la complejidad, más bien estos problemas socio-controvertidos, sociocientíficos, ¿no? Que no necesariamente vienen de lo disciplinar, no están a lo mejor expresados en un texto de física, pero sí interviene la física, y reitero,
cuando hablo de física hablo de ciencias en general, interviene la ciencia para poder entender algo sobre estas problemáticas, ¿no? Esos problemas que quizás sean más de percepción y más de cercanía para las personas, para nuestros estudiantes, ¿no? En principio. Acá tenemos algo en el chat que quisiera leer, Sí. dice... Juan dice, a mi entender, un problema ambiental es un problema social con efectos en lo natural, mientras no cambie el punto de vista social que comprenda y ponga por sobre todo el cuidado ambiental para evitar el daño y mayor futuro. Claro, es que Juan, lo entendemos como un binomio indisoluble, ¿no? Es decir, hoy no es el ambiente o no es la sociedad, es un binomio que guarda estrechas relaciones, no es posible no abordarlo desde una mirada socioambiental, como vos bien decís, con toda la criticidad que podemos ponerle allí, ¿no es cierto? Con todas las perspectivas de análisis de distintos factores o distintos actores que intervienen en estos conflictos, ¿no? Hablamos de conflicto o hablamos de problemas, ¿no? También coincido con Juan en esta cuestión indisoluble, ¿no? Es un binomio para nosotros. Patricia dice pensar modelos participativos también que lleguen a la acción desde cada lugar. Exacto. Qué lindo lo que decís, Patricia, porque me gusta esto de la palabra acción, ¿no? Porque a veces pensamos nada más, y esto lo relevamos nosotros cuando preguntamos, bueno, ¿cómo piensa en la educación ambiental? Ustedes ya lo están un poquito exponiendo acá. Y muchas veces decimos, bueno, la toma de conciencias, lo que decía Víctor al principio, de que el papelito no hay que dejarlo tal vez tirado en el piso, sino en el cesto del aula. ¿Quién de nosotros no ha comentado estas cosas, no ha intentado promover estas acciones? Pero creemos que esto no alcanza, digamos, ¿no? Es decir, hoy no solo hablamos de la conciencia, sino, como decía acá Patricia, de la prevención y de la actuación. Es necesario que generemos, de alguna manera, algunas prácticas más bien colectivas en el ámbito ambiental, que intenten alguna acción, ¿no es cierto? Es decir, uno a veces cree que esto no es posible, porque bueno, espera que el municipio resuelva el tema de la basura, ¿no es cierto? Que el intendente se ocupe del tema, no sé, de la luz, de la falta de agua, bueno, tantas cuestiones ambientales, eh, pero Sí, hay... acá Sí, decime. Fabiana, ¿no? También hace un comentario que es un Sí, poco dale, Juan. englobar todo, ¿no? Porque, o sea, creo que sintetiza un poco la dimensión de la complejidad que tanto se habla, ¿no? Porque un ambiental es complejo, ya que engloba lo social, lo cultural, lo histórico, económico, político, salud, Exactamente. educación, o sea, todo eso conforma, digamos, un entramado muy, muy complejo en el que, bueno, desde lo que sabemos que como lineamientos, ¿no? En nuestra currícula, esta cuestión del trabajo a partir con problemas como lo definía Lucía, ¿no? Pero aparte yo también quería ver en esto de contextualizados y con un análisis o una mirada sociocrítica, ¿no? Ahí es donde un poco vamos a apoyarnos, ¿no? En ese lugar que está bien, o sea que desde ese posicionamiento sociocrítico puedo ver, digamos, puedo tomar todo un análisis de lo que acá describe Fabiana en su comentario, ¿no? Ujú. Eh, bueno, no sé si seguimos avanzando. Ahí si quieren comentar algunos, María Eugenia dice, disculpen, es mi conexión, pero no veo el Padlet. El Padlet te lo podemos Eh, poner, a eh, ver, nuevamente. acá en el chat de vuelta, Sí, sí, ahí ya lo copio se pierde, si no, nuevamente. claro. Después la idea era mostrar, a partir de lo que ustedes están comentando tan rico acá en esta instancia, ¿no? Eh, Acá lo vuelvo a poner en el chat para que para que puedas acceder, para que todos puedan acceder, pero bueno, en respuesta a María Eugenia. Pero bueno, la idea Ahí es está. esta, ¿no? Que después queríamos mostrar sus intervenciones, decíamos, bueno, pueden poner algunas imágenes también que a ustedes les represente este gran tema, ¿no? Que nos involucra a todos. Justamente acá, ¿no, Carlos? Preguntábamos, nos decíamos, bueno, ¿cómo nos interpela esta reciente ley de educación ambiental integral
que fue sancionada el 3 de junio del 2021, es nuevita para nosotros, pero nada, como docentes de cualquiera de las disciplinas, porque estamos diciendo, bueno, esto va más allá, ¿no? Por su carácter transversal, va más allá de una mirada particular o de un área en particular, pero cómo nos interpela a nosotros como profesores, ¿no? Que tendríamos que Fíjate estar... Mm. si avanzamos en las diapositivas o no. Ah, está Mirta que me dice, Lucía, sale la pantalla negra, como si estuvieras compartiendo, pero no se ve. Ah, gracias, Mirta. Hola, Mirta. Qué bueno. ¿No están viendo la pantalla? Ah, mira, yo sí la veo, pero en Ah, todo Sí, caso, si está querés bueno, la salir y entrar diapositiva volvemos, vos. 2. volvemos a compartir. Hola, Mirta, Dale. qué gusto que La estés toma acá. de sí, porque creo que eso fue el comentario de otra de las chicas ahí, Ah, porque no bueno, estaba bueno. viéndola. A ver si, Ahora sí, ahora ahora sí. sí. Ah, bueno, Ahí bueno. está, ahora sí. Bueno, Eh, gracias, eh, Mirta, gracias. Y qué me gusto que parece estés igual, acá. Lucy, me parece que igual nos salteamos la 3. Sí, sí. Yo porque quería contar que Ah, está bien, está bien, está bien. hay, esta era, bueno, decíamos, ¿no? Algunas de las, ven que voy a correr un poquito de esto, vamos a minimizar, algunos de los desafíos, y ahora sí, Carlitos, esto era lo que nos Está bien. preguntábamos, ¿no? Es decir, bueno, Claro, sí, sí. ¿cómo Y- hacemos entonces para en la formación inicial trabajar con algunos aspectos, ¿no? de la ley de educación ambiental? Y bueno, si ustedes tenían algunos ejemplos concretos, algunas experiencias, esto también queríamos darlo a conocer o abrirlo al debate, ¿no? Pero bueno, allí fueron poniendo algunas cosas en el chat y en el Padlet. No sé si alguien quiere agregar algún comentario más. Está abierto el micrófono, ¿eh? Y bueno, ahí Juan también, ¿no? Nos comenta que tener talleres para, sí, sí, obviamente es A una, ver, es una ¿querés gran leerlo posibilidad. vos, Carlos? Porque no leo desde acá. Entonces. En el chat está, Juan pone tener talleres para abordar estos proyectos, pero bueno, ¿de qué formas, no? Tal vez, si Ajá. Juan nos quiere comentar. eh, un poco esto, ¿no? En base a si ya hay algo hecho por ustedes en cualquier formato, en cualquier alcance o con cualquier alcance, ¿sí? Y también de alguna manera si los hizo pensar o repensar sobre, digamos, esas acciones que alguna vez tal vez llevaron adelante con respecto a la recientemente promulgada ley, ¿no? de educación ambiental integral. O sea, como docente, como lo que tal vez ya hicimos, o O de la proyectamos soledad. hacer, ¿no es cierto? Claro, inclusive del formato en el que hablaba Víctor, ¿no? Al principio. Digamos, si tuvieran posibilidad de conocer algo sobre la ley de educación ambiental integral, y bueno, a ver esto ahora cómo se conjugan, ¿no? Esas dos cuestiones, la actividad como docentes y la ley, ¿sí? Y bueno, si quieren contarnos algún ejemplo, acá, o sea, por el chat, o nos gustaría escuchar las palabras, así como escuchamos antes las de Patricia Ahí y de María algún otro Eugenia colega. levantó la mano. Ah, bueno, Bueno, a ver, Sí, buenas tardes, bueno a buenas todos. tardes. Yo lo que hice, bueno, el proyecto se había planteado previo a la pandemia y después, bueno, como muchas cosas, la pandemia arrasó con todo y estamos con la idea de retomarlo actualmente, el proyecto. Es el colegio, bueno, tiene los tres niveles. Y es un colegio en realidad no de grandes dimensiones en el hecho de la cantidad de alumnado. Habíamos empezado a hacer el proyecto de una compostera colectiva entre los tres niveles, como incluso el colegio tiene cantina en donde los chicos se quedan a comer y eso, entonces también hacer participar a la gente de la cantina, diríamos, aportando todo lo que era lo de los residuos orgánicos. Acá en Córdoba el sistema está dividido en 6 grados de primaria y 6 grados de secundaria. Ujú. Como es, bueno, se tiene física en primer año y después química en segundo año y física y química en tercer año.
Después, bueno, mi escuela tiene una orientación en comunicación, con lo cual en el ciclo orientado en realidad es poca la carga. En los 3 años siguientes tienen solamente 4 horas de física y 4 de química, o sea, en quinto y en sexto. O sea que la carga horaria en realidad es mayor en el ciclo básico que en el ciclo orientado. Con lo cual, con lo que conlleva, ¿no? Al nivel de abstracción y eso, adaptar muchísimas cosas por la edad de los chicos, ¿no? O sea, porque básicamente yo estoy dando física en primer año, que son chicos que tienen 12 años, 11 años, o sea, es más un ciencias naturales, un mix, diríamos, que física tal cual como por ahí se entendería. Y bueno, y realmente fue un proyecto bastante exitoso porque los chicos estuvieron organizando, por ejemplo, los días en el cual pasaban por los distintos cestos donde ponían los residuos orgánicos, incluso la sala de profesores con la yerba principalmente. Y realmente fue una actividad muy, muy provechosa porque no solo el tema en sí, diríamos, bueno, lo que todo, bueno, obviamente que se estudió, ¿no? Todo el tema del compost, desde la parte de biología, desde la parte matemática, calcular también el rendimiento. O sea, hubo desde varios aspectos, se fue haciendo el proyecto. E incluido el tema del reparto de las tareas, de decir, bueno, ir organizándose entre ellos los distintos cursos, por dónde pasaban, por qué área pasaban, hasta incluso ir a explicarles a las chicas que trabajan en la cantina qué tipo de residuos podían separar para el compost y cuáles no. O sea que realmente fue una experiencia muy, muy provechosa. Le hicimos 2 años, antes, los 2 años previos a la pandemia, y bueno, ahora estamos con la idea de retomarlo de nuevo. Ujú. Qué interesante, María Eugenia, porque ahí vos nombraste un montón de cosas, ¿no? Desde los contenidos que uno puede trabajar y desde la problemática misma, ¿no? Que no es solo, es más que la recolección, sino es abordar críticamente qué pasa con la generación de basura o de residuos urbanos, ¿no? Es decir, con el tratamiento que es posible hacer de estos residuos. Es decir, abarca Claro, eso lo abordamos desde la física, desde la asignatura física, diríamos, y bueno, enganchado obviamente en biología con el tema de las cadenas tróficas, los descomponedores, la biodegradabilidad y eso. Ujú. Y acá, María Eugenia, pones algo, ¿no? Que es, bueno, justamente esta integración que vos nombraste, estas disciplinas que se suman para trabajar en el proyecto allí en Córdoba que nos contás, es lo que estábamos comentando, ¿no? La verdad es que creemos que uno de los aspectos de la educación ambiental es esta riqueza, ¿no? Y que quizás nosotros veíamos en el profesorado, por esto lo hemos incluido, quizás es una vía para justamente abordar esta desfragmentación que hablábamos al principio, ¿no? Esto de que cada materia está en su disciplina, en su métier, y entonces no encuentra el diálogo con los otros, ¿no? Entonces creemos bueno, es un aporte muy grande de la educación ambiental en este sentido, ¿no? En poder trabajar realmente con problemas, ¿sí? El trabajo con problemas no es nuevo, como sabemos, vos nombraste antes de la pandemia, pero bueno, lo cierto también es que en las aulas poco se hace, ¿verdad? Es decir, el estudio de problemas, así como podríamos decir, estudia la ciencia un problema, por supuesto, nosotros hablamos en el contexto de ciencia escolar, en el ámbito escolar, es aún todavía escaso, ¿no? Eso es lo que notamos como profesores formadores, notamos que es escaso. Y esto la verdad es que es un buen elemento para problematizar, lo que decía Carlos antes, para contextualizar esos contenidos que queremos enseñar y que ya tienen un marco mucho más amplio, que no es solamente la lógica de la disciplina, ¿no? Sino que ya hay un contexto problematizador. Creo que hay algo más en el chat, ¿no? Qué lindo, María Eugenia, nos gusta. Gracias. ¿Hay algo más en el chat? Sí, a ver. Talleres de reciclaje, ¿eso lo leíste, no, Carlos? Sí.
No, pero bueno, sí se refiere Juan a esto, los talleres Sí. de reciclaje, ¿no? Materiales contaminantes, plástico, los profesores y los estudiantes Ajá, aprender métodos para reciclar, ¿no? claro, claro. Y ver el producto reciclado, o sea, hace énfasis en la parte experimental, Ujú. la importancia, ¿no? De la parte experimental, que bueno, es un poco también lo que vamos A mostrar un algo de lo que poquito vamos a ahora. mostrarle. Sí, sí, Bueno, bien. bueno, ¿pasamos a eso, Carlos? Bueno, entonces, Bueno, sí, ¿cómo estamos? sí, vamos bien con los tiempos, no sé qué tiempo tenemos, pero acá dice, yo propuse en el jardín de mi hija armar contenedores para reciclar los distintos desechos, claro. Por eso digo, miren, justo acá les voy a leer un párrafo muy chiquitito de la ley mencionada, la Ley de Educación Ambiental Integral 27.621, que dice justamente, es un proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales que tienen como propósito general la formación de una conciencia ciudadana, que es un poco lo que nos dice recién la compañera, ¿no? Yo propuse en el jardín empezar a hacer algo para que los niños y las niñas empiecen a generar esta conciencia ambiental y por supuesto una vez que apelamos a generar la conciencia, como decíamos antes previamente, también pensamos que hay que generar prácticas ambientales, ¿no? Es decir, ir un poco más allá de la conciencia, pero es un primer paso, ¿no? Es decir, Sí, sí, aparte es muy, muy importante, no recuerdo quién, el nombre, ¿no? De quien comentó, pero desde qué sí, rol, ¿no? O sea, como mamá o como docente del jardín, desde el ¿no? Pero me tiempo, parece que está claro. bueno dejarlo, sí, o sea, cualquiera de los dos casos, digamos, es lo que promueve la ley, ¿no? En cuanto a los roles como docente y como ciudadano, ¿sí? Sí, Actividades de literatura, bueno, claro, qué lindo, efectivamente. qué interesante, porque eh, que se abren otros espacios, me parece ya acá, ¿no? La parte de literatura o prácticas del lenguaje, ¿no? Ujú. Acá, bueno, nos dejan un Instagram, bien. Ah, qué bueno el Bueno, Instagram que lo podemos sumar al Padlet después para que, bueno, la idea es lo propuso como mamá compartirlo. del jardín, bien, bien, pero, o sea, a mí me encanta, ¿no? Que como, o sea, que porque es una ley que atraviesa toda la sociedad, no solamente a la escuela, ¿no? Así que Adriana, bueno, mm, sí. Adriana es el eh, nombre. Buenísimo, Adriana. Y si quieren poner el link que nos nombraron al Instagram en el Padlet, se los agradecemos. Ahí es Sendero, lo voy a tratar de copiar, a ver si lo podemos poner en el Padlet, porque así nos queda para, bueno, para seguir compartiendo. Ahí lo pongo, a ver si puedo. Ahí está. También hay una colega de México eh, que habla de literatura Interesante. ambiental. es bien, justamente Y claro, lo sí, mismo, si podés compartir en el Padlet que armaron los colegas. ¿Por Sí, qué? Porque eso queda fijo. En cambio, cuando terminamos el Zoom, probablemente el chat sea más difícil de encontrar. Pero la exactamente, información que quieran compartir está muy bueno si la pueden pegar en el Padlet para que podamos tener acceso después. exactamente. Bueno, entonces mientras los colegas participantes están haciendo esto, nosotros les contamos un poquito, ¿no? Que esta fue uno de los motivos que decidimos incluir, ¿no? El por qué incluir la educación ambiental integral en la formación docente inicial. Y recuerdo que Fabiana habló de capacidades y en un ratito, Fabiana, vamos a tomar ese tema, ¿no? Pero en vínculo en relación con lo que les decíamos, estos modelos tradicionales, esta fragmentación, incluso frente a la interpretación de lo que realmente es la ciencia, su naturaleza, su génesis, ¿no? Su actividad científica, cómo trabaja la ciencia, cómo se instala en la sociedad, cómo se vislumbra, ¿no? Es decir, cómo la ven las personas, qué percepción tienen sobre la ciencia. Entonces, en función de esto decíamos, bueno, tenemos que trabajar desde el profesorado, ¿no? Desde la formación inicial, estas cuestiones. Entonces, desde allí la articulación a través de estos conflictos o problemas socioambientales que les nombramos, ¿no? Y para contarles un poquito, tomamos un modelo teórico entre tantas cosas de teoría que uno arma su propia
corpus teórico, tomamos algo de Arduris Bravo, que es, creo, bastante conocido el autor, es físico, es epistemólogo, pero Arduris Bravo justamente dice, ¿no?, la importancia del trabajo con problemas. Y tenemos esta frase que queríamos compartir, esta reflexión de parte de él. Dice: intentar explicar y explicarse fenómenos que se aparecen como problemáticos, al mismo tiempo abren la puerta a otras cuestiones más abstractas y de mayor importancia para la actuación ciudadana, que salió aquí en este chat, justamente. ¿Y qué es? ¿Qué es eso? Ayudan a aumentar la significatividad de los conceptos físicos, él habla de la física en particular, pero de nuevo lo extendemos a otras disciplinas. Esos problemas ayudan al significado, ¿no?, de los problemas o conceptos físicos, y además generan otra imagen de la física, ¿no? Una física que está en lo social, digamos, que tiene una pertenencia en la vida de cada uno de nosotros, y que, bueno, tiene cercanías con las personas, ¿no? Una física entonces más formativa, dice el autor, que la que presenta una actividad profundamente humana, ¿no? Es decir, esto también presenta una connotación humana que a veces no se la notamos, ¿no? Entonces, bueno, justamente el autor habla que este tipo de problemas, estos problemas socioambientales o sociocientíficos, permiten, ¿no?, generar prácticas profesionales que atiendan a esto que Fabiana nos decía al principio, el desarrollo de algunas competencias científicas, ¿no? Nosotros hemos puesto aquí dos, podríamos desglosar qué entendemos por competencias científicas y cuáles son, si quieren lo hablamos, pero bueno, básicamente es este tipo de problemáticas, entonces contribuye a nuestro parecer con este desarrollo de competencias y capacidades, como nombraba antes Fabiana, y todo esto hace a lo que nosotros conocemos como conocimiento profesional docente. Es decir, es muy importante que el docente obviamente conozca su disciplina, como dijimos anteriormente, pero que también haga este recorrido que consolidan, ¿no?, esta actividad profesional, ¿no? Básicamente nosotros hablamos de competencias científicas en el saber hacer cosas, desde la ciencia, prácticas científicas, pero también el saber posicionarse, argumentar, fundamentar, ¿no?, justificar una respuesta, tomar postura frente a un hecho, ¿sí? Que ahora les vamos a contar cuáles trabajamos. ¿Hay más en el chat, Carlos? Sí, ¿no? ¿Querés agregar algo, Carlos? Vos, Sí, está esta última de Marcela: la articulación en ciencias naturales y sociales es imprescindible para abordar los problemas ambientales. Y aclara que esto es una deuda pendiente en la formación docente y en todos los niveles. Yo, Marcela, si me permitís, o si querés hacerlo vos, pegarla en el Padlet, ¿no? O sea, todas estas intervenciones las podemos colocar en el Padlet, ¿sí? Me parece que sí. Es, bueno, justamente volvemos al inicio, ¿no?, de lo que comenzamos a hablar más temprano, esta cuestión de centrarnos en la formación, ¿no?, del docente. Bien. Exacto. Podés pegarla, Marcela, en el Padlet, nos queda para todos entonces. Muy interesante. Estoy con muchos problemas. Está bien, yo lo hago, no hay problema. Buenísimo, buenísimo. Sí, porque la idea es relevar un poquito mientras... Y que queden, ¿no? Como decíamos, quedan mucho más accesibles. Exacto. Bueno, entonces, siguiendo un poquito nuestro trabajo, que ahora vamos a puntualizar, en principio queríamos contarles que aquí la articulación empezó a darse así un poco de manera natural con los espacios que integran Proyecto 1 en un cuatrimestre y Proyecto 2 en otro cuatrimestre. El Proyecto 1 está abocado al estudio de las ciencias de la Tierra, el Proyecto 2 a la física ambiental. Está acá Víctor, que está a cargo de estos espacios. La mecánica del continuo 1, que está Carlos, Carlitos Di Cosmo, a cargo de este espacio. Cinemática, que quien les habla está dictando este espacio curricular. E ideas de la química, centrales de la química, que está Mariela Encina,
trabajando un poquito con la química. Y bueno, en esta conjunción de espacios curriculares decidimos trabajar un problema en concreto, tratando de vencer, ¿no? de superar esto que les decíamos de esta fragmentación. Entonces, Bien, ahí agregar nada más esto, ¿no? De que justamente estas cuatro espacios que los damos, digamos, en distintos momentos, tenemos un horario en el que vamos a la facultad y damos estas materias, pero claro, ahí hay una articulación que lo vimos muy posible, y donde, digamos, el eje lo pusimos en los problemas socioambientales, y justamente del que le vamos a hablar es un problema que es muy cercano o sea, tiene mucho que ver con la comunidad de Pilar, donde funciona la universidad, la sede del exactamente. profesorado de física, ¿sí? Claro, tenemos sede en Pilar y bueno, lo que movilizó este trabajo fue una problemática de alta percepción para la zona, que es la contaminación del río Luján, ¿no es cierto? Entonces esto allí en nuestra zona es muy conocido y bueno, todos sabemos que hay distintos factores, distintas problemáticas que tienen que ver con la contaminación del río, con distintos tipos de sustancias, la pérdida de degradación de los ecosistemas. Bueno, allí hay un montón de humedales que están siendo bueno, perjudicados incluso por cuestiones de emprendimientos edilicios, ¿no? Emprendimientos industriales. Bueno, hay un sinfín de factores que hacen o que tienen que ver con este problema que decíamos es de complejidad, ¿no? Entonces, nosotros decidimos abordar un poquito y para empezar lo que un día decidimos hacer es directamente una salida, acá verán ustedes en las imágenes. Fuimos a visitar la Reserva Natural de Pilar, es una reserva municipal, es patrimonio natural, ¿no es cierto? Nos fuimos un sábado con los estudiantes y con los profesores y empezamos a tomar, ¿no? contacto directo con el lugar para ver un poco qué encontrábamos allí, ¿no? Las salidas de campo, la verdad que son muy ricas en este sentido, ¿no? Nos permiten tomar contacto directo con la problemática. Allí nos recibió su guardafauna, aunque no es guardaparque, es quien está a cargo de la reserva, Graciela Capodoglio, que la verdad fue un gusto que nos recibiera. Sí. Acá quizás la podemos ver en otra imagen quizás está. La Sí, al verdad final que creo que fue está. muy generosa, muy bondadosa en contarnos un montón de detalles en esa recorrida que fuimos haciendo ya digo, desde la diversidad del lugar, desde reconocer flora, fauna, desde la historia misma, ¿no es cierto?, de este predio que ella y con poca gente fue tratando de reconstruir, de salvar, y tratar de convertirlo en una reserva, lo que es actualmente, pero bueno, con un trabajo, pero totalmente, ¿no? La verdad que muy Sí, humano, muy sí, humano. sí, aparte, muy desde, o sea, era como, resultaba de muy interés para cualquiera de las disciplinas de lo que estábamos ahí presentes y de los que no también, ¿no? Porque Exacto. mucho de historia, o sea, contó toda la historia desde los orígenes de cómo se generó eso, de lo que fue eso, nos mostró fotos del primer día que llegaron y lo que es ahora, y bueno, las luchas internas con gente del municipio, de la provincia, para, bueno, Porque poder querían quedarse lograr. con esos predios, ¿no, Carlos? Querían quedarse con Claro, esos predios sí. y bueno, y Y, los tenían abandonados, abandonadísimos. claro, sí, sí, pero obviamente ahí había mucho, mucho de lo que es el conflicto social, ¿sí? Ujú. Ahí estaba, digamos, a flor. Eso fue todo, digamos, contado por la especialista, ¿no? La señora, no recuerdo el nombre ahora. Pero Graciela bueno, Capodoglio, sí. Graciela, sí, Graciela. Ujú. Así que fue muy rico, muy rica su intervención, muy bondadosa, fue un paseo genial. Y bueno, y ya digo, acá, no sé si ven esta foto, pero los chicos, en la primer fotito esta que está ahí chiquita,
ya estamos yendo, ¿no?, hacia el río como para tomar algunas muestras de agua, porque ahora les vamos a contar que hicimos como una in situ, ¿no? Verdaderamente en campo hicimos un primer relevamiento. Pero bueno, fue muy rica para todos, realmente nos volvimos muy contentos. Entonces desde allí, desde esta salida se generaron, bueno, a ver qué cosas podemos hacer, ¿no? Entonces con Carlos ahora les vamos a contar algunas de las cosas porque bueno, nada más que es una primera aproximación. En la materia de cinemática empezamos a estudiar la movilización de los contaminantes en medios porosos, entendiendo que, bueno, los contaminantes están en el río, también por supuesto en el suelo, porque sufren procesos de filtración, de absorción en el suelo, y entonces, nada, se siguen filtrando y los tenemos en cualquier lado, ¿no? En otros puntos. Entonces, esto tenía mucho que ver porque, bueno, nosotros en cinemática estudiamos parámetros, variables cinemáticas como velocidad, por ejemplo, entre otras cosas, y dijimos, bueno, vamos a ver si podemos medir alguna cosa, ¿no?, a través del uso de una modelización muy sencilla que hicimos allí en el aula, fuimos primero explorando el tema, ¿no?, a partir de esto, y apelamos a un recurso teórico, a una modelización teórica que es la ley de Darcy. En realidad, Darcy es hidráulico, no sé si es ingeniero exactamente, creo que sí, ingeniero hidráulico, que en realidad trabajó básicamente problemas de su ciudad en Francia, con cuestiones de hidráulica, y realmente hizo algunos aportes interesantes al tema de caudales y demás, ¿no? Entonces, aprovechando esto, decidimos hacer estos estudios de los procesos físico-químicos que movilizan contaminantes. No sé si, Carlos, recordás que una de las cosas que más contaminaba el río, nos dijo Graciela, es la celulosa. La celulosa Claro. de una empresa papelera, que ahora no sé, es conocida la papelera que estaba cerquita, pero bueno, esa papelera era la que más contaminaba dentro de todo lo que hay. Plomo, gran cantidad de plomo, ¿recuerdan los caballos Están azules? los caballos azules, A sí. caballos de color azul, sí, sí, sí. Por la presencia de plomo, entre otros tantos contaminantes, ¿no? Pero bueno, nuestra intención era, acá ya van a ver a las estudiantes, era poder hacer un diseño, un dispositivo para tratar de modalizar, ¿no?, como si fuera una parte del río, y este modelo es a bajo costo, totalmente sencillito, con cosas que fuimos trayendo en clase, pero la idea es poder justamente determinar, ahí como verán las chicas están trabajando, ya son alumnas de profesorado, están trabajando en clase, diseñando un dispositivo, de nuevo, nada más que pretendíamos modalizar, pero les cuento que la modelización dio bastante bien, por suerte, ¿no? La idea era poder ver si, dependiendo del medio en que consiste, ¿no? Suponemos que aquí en el suelo hay bastante arena, tierra, ¿no? Es decir, la composición del suelo cercano al río, teniendo en cuenta ese tipo de medio, cómo se filtran los contaminantes y con qué velocidad lo hacen. Eso es básicamente lo que nosotros estudiamos, entonces, bueno, allí están todas las modelizaciones, y pusimos a andar el aparatito con una entrada de agua y, bueno, simulando al contaminante usamos algunas sustancias que después medíamos por las diferencias de alturas cuánto salía, digámoslo así, del otro extremo, ¿no? Por una diferencia de alturas, diferencia de presiones, se puede calcular fácilmente el flujo, llamado así de Darcy, o velocidad, ¿no? Con que puede salir este contaminante de una boca del río, de una rama o de un recorrido del río, ¿no? Entonces, creo que llegué a poner, Carlos, creo que, a ver, sí, llegué a poner un poco las cuentas, estamos ahí haciendo algunas cuentas, y bueno, y viendo cuánto era la cantidad, lo medíamos en gotas en realidad, cuánto era la cantidad en gotas, cuántos mililitros correspondía, esa velocidad de fluido, ¿no?, del otro extremo del dispositivo. Y bueno, nos daba bastante bien, por supuesto estábamos siguiendo un marco teórico para
cada material hay una constante que depende del medio, entonces también teníamos, bueno, si era más arenoso, menos arenoso, pero la verdad que fue muy interesante porque todo esto nos llevó a pensar, nos llevó a discutir el problema, nos llevó a interiorizarnos, ¿no? Es decir, no solo quedó en un plano cualitativo, sino que intentamos acercarnos a una ley teórica. Cálculos hechos sobre velocidades, ¿no? Que tenía que ver mucho con nuestra materia. Carlos. Bien, sí, lo interesante también es, quiero agregar a lo que comenta Lucía sobre la materia que ella da, que es cinemática, ¿no? Que es una materia de primer año, y la que trabajaron los chicos conmigo es una materia de segundo, pero cómo, digamos, articulamos de todas maneras, ¿no? Porque muchos de los conceptos y propiedades y definiciones que trabajaron en cinemática son las que después retomamos, pero ya digamos desde una cuestión de una enseñanza de una física, llamémosle tradicional, ¿no? Bueno, tomo de un lado y sigo, ¿no? Pero acá lo importante es que cómo partimos en realidad de un problema, que es la contaminación del río Luján, ¿sí? Un problema netamente de connotaciones sociales, y llegamos, en este caso, bueno, Lucía, a dar lo que ella necesitaba, que era trabajar con la ley Darcy, y en mi caso, bueno, teníamos que justo abordar el tema de mecánica de fluidos, ¿no? Y particularmente veníamos, mejor dicho, desarrollando el concepto de caudal, ¿no? Entonces, lo que estuvimos trabajando fue, digamos, sobre el cálculo, una definición de caudal, obviamente, cómo se calcula experimentalmente, cómo se puede usar recursos tecnológicos. Acá usamos, en este caso, ya no fuimos, por eso quería señalar esto, Lucía hablaba de experimentos sencillos, ¿no? O sea, sí, trabajamos con experimentos sencillos, pero también lo que intentamos hacer en la medida que nos dan los tiempos y los recursos que podemos en nuestras cátedras, trabajar con recursos ya un poco más sofisticados, ¿no? Entonces, por eso las placas de Arduino, que es digamos, para que se entienda, ¿no? Muy fácilmente o muy simplificadamente, digamos, un corazón de una computadora con un lenguaje que es muy fácil de acceder, y lo que permite un poco ver ante un fenómeno físico, bueno, analizarlo, obtener datos de él y poder después, digamos, establecer algunas leyes o modelos, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que hicimos, o sea, trabajamos con el concepto de caudal. Si podés pasar Sí, a la estamos mirando que siguiente. está Adriana, bueno, Mirta Ricaño, que es compañerita mía de la región 11, así que nada, un gusto, Mirta, y está Adrianita también, compañera Sí, nuestra. Adriana la Viva, ahí por ahí, sí, Yo también. porque no había visto concentrada vieron que uno cuando presenta mira la presentación. Bien, acá, bueno, en esta imagen solamente lo que quisimos señalar un poco, bueno, el texto es lo tradicional, ¿no? Lo que es una definición cualquiera que uno puede encontrar sobre lo que es el caudal, qué variables intervienen y cómo se mide, ¿no? Bueno, lo que usamos nosotros habitualmente es, en la clase lo tenemos esto, no es un video, sino que es una imagen de lo que es el video, es para medir el caudal del río, justamente porque sabíamos que íbamos a ir a la reserva. Entonces, bueno, empezamos a buscar información de por dónde arrancamos para medir, porque en los libros, digamos, lo común, bueno, encontramos problemas típicos, ¿no? Pero queríamos salirnos de ahí porque en realidad estábamos con un problema en contexto y muy importante, que era ver qué pasa en el río, ¿no? Y en esa reserva. Entonces, bueno, en principio buscamos esto. ¿Cómo se hace experimentalmente para medir el calor de un río? Bueno, más allá de la información que uno puede recoger de cualquier texto y demás, los videos nos fueron muy útiles. Pero ¿qué pasó? Bueno, cuando llegamos al río nos encontramos con otros problemas, ¿no? Esta cuestión de la contaminación era tal, ¿sí?, que no podíamos ni siquiera tener una idea de la profundidad del río como para decir, bueno, a ver, podemos cruzarlo con unas botas, ¿sí? Bueno, acá había que tomar ciertas medidas, dimensionar un sector del río, que bueno, lamentablemente no lo pudimos hacer porque vimos esto, ¿no? La contaminación era tal que impedía el proceso experimental en el lugar, ¿no? Pero bueno, volvimos al aula y ahí sí ya trabajamos directamente con las definiciones más tradicionales que encontramos y que obviamente aceptamos, ¿no? Porque son
correctas, pero después fuimos a la parte experimental ya con un poquito más, diciendo, bueno, vamos a profundizar un poco más sobre esto, y ahí ya trabajamos con, en la siguiente diapositiva, por favor, con la placa de Arduino, que lo que nos permitió hacer era ya, digamos, con un sensor, ¿sí? Que es lo que ustedes ven a la izquierda, la plaquita, ese aparatito blanco es un sensor de caudal, o sea, entra el agua por un lado y sale por el otro, ¿sí? Y mide, ahí, digamos, intervienen muchos fenómenos físicos que no viene al caso explicar en este momento, pero bueno, si hay tiempo, obviamente que se puede hacer. Pero bueno, como verán, atrás está la computadora, eso está conectado a la computadora y me permite establecer ahí el registro de muchos datos, ¿sí? Lo cual me permite esos datos después analizarlos, evaluarlos, me permite ordenarlos a través de una tabla y obviamente llegar a lo que está en la próxima diapositiva, que es al modelo, a un modelo bastante preciso de cómo, en este caso, cómo el caudal, ¿sí? El caudal, que era lo que nosotros, o sea, recuerden que lo que queríamos trabajar era sobre el concepto de caudal, bueno, de cómo el caudal varía en función del tiempo, ¿sí? Lo que hicimos concretamente es un recipiente con un líquido, con agua, y lo hacíamos pasar por ese sensor y obtenía mucha información. La información referida a qué? A la cantidad de líquidos que pasa por segundo, pero eso a la vez iba variando de acuerdo a otras características que tienen que ver con la altura, ¿no? Entonces, bueno, a medida que el tiempo transcurría, el caudal iba disminuyendo, ¿sí? Bueno, acá obviamente lo que nos permitió es trabajar con el modelo que ustedes pueden ver ahí, con una aproximación bastante interesante, que respondía de manera también bastante cercana a lo que uno iba observando, ¿no? Lo que observaba era que a medida que el volumen de agua disminuía, la cantidad de agua que salía era diferente. Y eso es un poco lo que queríamos ver o queríamos, digamos, el comportamiento de un líquido, ¿sí? De cómo se desplaza ese líquido de acuerdo al lugar por donde pase y a la altura que esté, bueno, a características ya bien propias de mecánica de fluido, que es el tema de mi materia, ¿sí? Fíjate, Carlos, ¿no? Que decimos, lo interesante de esto es que uno podría contarlo a esto, podría relatarlo, ¿no? Es decir, Claro, podría dar toda esta cuestión de manera teórica, pero la sí, riqueza de haber partido del problema, haber visitado el claro, lugar, intentar tomar los datos, las evidencias, como decía Carlos, ¿no? La ciencia trabaja a partir del registro de datos, de evidencias, y poder construir un modelo explicativo que intente claro, acercarse a interpretar lo que realmente ocurre, bueno, realmente da al alumno, nos parece, ¿no? Es nuestro parecer, que le otorga al alumno un trabajo muchísimo más rico, ¿no? Esas capacidades que desarrolla son muchas más ricas que si solo, ¿no? Le contamos y guarda nada más que la cuestión teórica formal, ¿no? sí. Es decir, Eso por un lado, ¿no? Que adhiero totalmente. Pero por otro lado, a mí también lo que me resultó muy interesante de toda la actividad fue esto de decir, tanto de lo que hizo Mariela en química, que tiene mucho que ver, ¿no? Con esta cuestión de los contaminantes, porque se analizaron, ahí están, ¿no? O sea, en ese mismo día se tomaron muestras y se hicieron análisis químicos. Eso con lo que presentaste vos como experiencia, ¿no? Y después que lo mío, dijo, bueno, pero en esta experiencia yo puedo medir, o sea, una cosa es poder ver el caudal, ¿no? Con la cantidad que entra de agua y la que sale con la velocidad del experimento de Darcy. Y otra cosa es decir, bueno, a ver, ahora voy a cuantificar esto, ¿no? Voy a darle datos, voy a tomar, perdón, mejor dicho, voy a tomar datos de ahí, voy a sacar información y los voy a empezar a asociar, ¿no? A ver cómo relaciono este dato con este otro dato, ¿sí? Bueno, es lo que un poco intentamos constantemente en nuestra clase de física, esto buscar, bueno, ante esa información que vamos obteniendo de la realidad, a ver cómo la relacionamos y cómo podemos enunciar una ley, un principio, un modelo, una fórmula que describa, al menos de manera parcial, lo que estoy observando, ¿sí? Como para decir, bueno, acá
la cosa me parece que va por este lado. Y esto es lo que lo representa, eso que está sucediendo. ¿Sí? Pero, o sea, insisto, ¿no? Esta cuestión de poder llegar al modelo, que es, digamos, tal vez lo central de nuestras clases, y cómo se integraron distintas materias, ¿no? Porque todo, o sea, lo de química, lo de cinemática, en este caso, mecánica del continuo, bajo este gran paraguas que fue un poco, o que es la materia de Víctor, que es proyecto 1 y 2, ¿sí? Dijimos, oh, bueno, mira, acá está, ¿sí? O sea, al menos de mi parte, no es que decir, bueno, ahora a ver qué invento para poder justificar esta salida didáctica, ¿no? No, la verdad que no inventé nada. O sea, yo justo estoy, o sea, a mí son temas que están en mi materia, en el programa, y bueno, sí, a lo sumo, bueno, en lugar de darlo, no sé, en julio, lo doy en septiembre, qué sé yo. Pero quiero meter una púa ahí, si me dejan, perdón, sobre la materia Proyecto 1. Sí, claro. Porque el tema que es el problema de la contaminación de la cuenca del río Luján, en realidad no es que nosotros como profes dijimos, bueno, vamos a trabajar este tema, sino que hubo un periodo en la materia proyecto, es una materia dentro del profesorado de física, donde los estudiantes y las estudiantes, ellos mismos tienen que diseñar un proyecto que puede ser de indagación, de investigación escolar, o de extensión, de salida a la comunidad, o de enseñanza, un proyecto para generar alguna propuesta didáctica, eso es libre, y además el tema es libre, o sea, lo tienen que elegir entre ellos. Entonces hubo un primer periodo de la materia proyecto, donde surgieron distintos temas vinculados a las ciencias de la Tierra, y apareció el tema ambiental, este impacto en la cuenca, hubo otros temas alternativos como eran las fumigaciones, ¿no? La producción de alimentos en Pilar, la actividad económica en la localidad de Pilar, en fin, hubo otros temas en discusión, ¿no? Y entre los estudiantes surgió como tema más interesante, dada la cercanía a la reserva, trabajar sobre la contaminación del río Luján. Solo quería aportar eso, ¿no? Como que el tema incluso fue parte de un periodo de trabajo en la materia proyecto y los estudiantes fueron los que decidieron abordar ese tema. Y bueno, después ahí con los profes estuvimos charlando a ver cómo podíamos cada uno aportar desde su materia, ¿no? Y otra cosita que quiero señalar del trabajo de los colegas, de Lucía y Carlitos y de Mariela, que ahora no está, pero es lo mismo, digamos, quiero decir que para mí dan una respuesta muy interesante, muy equilibrada, muy ajustada a los tiempos disponibles en el proceso de formación, de lograr cierta profundidad. O sea, no fue un tratamiento de contenidos como una conversación diciendo, uy, qué contaminado que está, ¿no? Sino que en cada caso se trabajó un modelo, 1 o 2 modelos, con la mayor profundidad posible en los tiempos disponibles, ¿no? Y un poco responde a esa, por lo menos, inquietud que yo tenía al inicio de la charla, que era cierta superficialidad con que veo que se tratan estos temas, ¿no? Bueno, no, en cada disciplina se trató de llegar y se avanzó bastante a un modelo teórico, conceptual y matemático y experimental de los problemas en estudio. Así que felicito a los colegas, me encanta participar del grupo este. Sí, acá Silvina Bueno. dice, incluir la tecnología de manera transversal e interdisciplinar en temas ambientales resulta muy importante e interesante. Sí, lo que decía Carlos, ¿no? Fuimos desde el modelo a bajo costo, que nos dio muchos resultados muy cercanos al modelo teórico, hasta, como decía Carlos, ir por más, incluir la tecnología, ya que disponemos de estos dispositivos que nos permiten también hacer algunas precisiones, ¿no? Entonces, sí, coincidimos en que sí, bienvenida sea la tecnología, en este caso, que nos sirve para poder interpretar y poder sumar a los estudios de ciencia, ¿no? A nuestra problemática que tenía que ver con esto del río, ¿no? Con la contaminación y con qué parámetros y variables nos interesaba medir y estudiar, ¿no? Bueno, acá tenemos una foto, les quería mostrar que la señora que está justo en el medio, de gris y justito en el medio, es Graciela, es la guardaparque de esta zona, y que realmente, bueno, fue muy, muy generosa al contarnos un montón de cosas. Fue un día extenso, de largas caminatas, pero matecito de por medio, ¿no es cierto, Víctor? Pudimos sentarnos en esta mesita y aprovechar para que los mismos alumnos, acá tengo otra foto, pero bueno, esta aquí justo no está, los mismos estudiantes que nos acompañaban en esa visita,
pudieran tomar las muestras que habían sacado del agua y ya tratarlas en las cápsulas de Petri, o sea, ya guardarlas para el estudio de bacterias, colonias de bacterias, y bueno, después posteriores con algunos reactivos para mirar alguna presencia de contaminante, ¿no? Pero ya acá los mismos estudiantes se pusieron a trabajar en esa salida como un tema ya in situ, ¿no? Que posteriormente siguió analizándose en la materia química. Así que bueno, este es nuestro trabajo, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. A nosotros nos dio mucho placer hacerlo, bueno, nos sigue entusiasmando trabajar de manera colaborativa, de trabajar entre colegas, trabajar con los estudiantes desde otro lugar. Les aseguro que esto cambia las relaciones incluso con los estudiantes. Y bueno, esto es lo que nos interesaba, ¿no? Mostrar posibles acercamientos a esa fragmentación que suele persistir en la formación docente a través de trabajos colaborativos y a través de problemáticas que podrían ser estas u otras, ¿no? Hay tanto por mirar y por conocer. Así que nada, a modo de comentarios finales, como un poco de conclusión de lo que hemos hecho, resaltamos, ¿no? Resaltamos esta riqueza pedagógica, esta riqueza didáctica, esta riqueza disciplinar, porque, bueno, aprendimos, tuvimos que ponernos a leer, tuvimos que ponernos a mirar cosas, uno aprende realmente, pero aprende de otra manera, ¿no? No es el profesor que le está dando la teoría en el pizarrón y el alumno está recibiendo. Se aprendió de manera, como dijo antes alguien en el Padlet, de manera articulada, de manera crítica, colaborativa, ¿no? La importancia de contextualizar los contenidos, esto de que el alumno no vea que es la unidad 1 y no tiene nada que ver de esta materia con la unidad 2 de la otra materia. Justamente queríamos tratar de relacionar un poco las materias y los contenidos, ¿no? Bueno, esta participación de sentido, yo la llamo así, ¿no? Con Carlos la llamamos así, de sentido, activa y de sentido, porque no es solamente que es algo motivante, sino que los estudiantes y las estudiantes pueden encontrar sentido a esto de estudiar un problema en ciencias, ¿no? En ciencias o en física en este caso en particular. Bueno, y en cuanto a prácticas, imagínense que para poder medir, para poder desarrollar algunos controles de variables, para poder diseñar el dispositivo, se ponen en desarrollo un montón de capacidades, como nombraba Fabiana, competencias, si queremos llamarlas de esta manera, que tienen que ver con prácticas científicas, ¿no? La observación, bueno, la hipotetización, el poner algunas ideas a prueba, el medir, ¿no? La rigurosidad en medir e interpretar algunos datos, evidencias, para mí las cuestiones de los modelos matemáticos, o sea, todo lo que implica el trabajo científico, ¿no? En este caso ciencia escolar, pero parecido a lo que podría ser un trabajo científico de la ciencia rigurosa. Y por supuesto otras competencias que nosotros apuntamos a que también son importantes y que hacen al conocimiento profesional docente y tienen que ver con, bueno, con poder posicionarse, argumentar, qué hacemos con esta problemática, ¿no? ¿Cómo abordamos, no sé, lo que decía la compañía María Eugenia, el tema del reciclado? ¿Cómo abordamos los basurales en mi zona? ¿Qué hacemos con este tema? Digamos, bueno, nada, cómo nos acercamos al problema y qué posibilidades, por eso decíamos como desafíos, qué posibilidades tenemos de actuar los vecinos, las vecinas, los estudiantes, la escuela, ¿no? El profesorado como institución, qué posibilidades tenemos de actuar realmente, ¿no? Es decir, de generar prácticas más bien comunitarias, que tiendan bueno, a contribuir con el problema. Sé que no es solucionar, pero al menos a contribuir con algunos problemas, ¿no? Sí, a ver, claro, esta cuestión de encontrar o de lo que muchas veces buscamos es problematizar, ¿no? A ver, en lo que respecta a la materia que yo trabajo, a ver, podríamos haber resuelto un montón de problemas
en el laboratorio, o inclusive en los libros, ¿no? Hay infinidad de problemas. Ahora, enfrentar el problema en un contexto significativo, como fue el que se venía ya trabajando a partir de Proyecto 1, con cuestiones de ciencia de la Tierra, y que encima lo eligieron los alumnos, bueno, eso llegó a tener, digamos, otra perspectiva de lo que es realmente problematizar una situación, ¿no? Entonces, ya ahí la mirada del alumno cambia totalmente, ¿sí? Cambia, ya se posiciona de otra manera. Por ejemplo, nosotros habíamos visto cómo medir el caudal de un río en video, pero claro, el río era un río, el agua cristalina, tenía menos de medio metro de altura, ¿no? Entonces, todo bárbaro. Bueno, ahora tenemos que medir el río Luján, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Acá la cosa cambia. Entonces, y es más, en los recorridos que a veces hacemos, que vamos y venimos, tanto los alumnos como nosotros los profes, vamos a la ruta, vamos mirando, a ver, este se podrá medir, este no se podrá medir. Sí, acá creo que sí se puede hacer, pero bueno, son todas cuestiones que, como decía Lucy, llevan al desarrollo de ciertas habilidades y competencias, es decir, que a lo mejor en el trabajo en el pizarrón nada más, y no, la verdad que no puedo detectar si esas habilidades están, no están, si están a mitad, si fallan, si no fallan. Por eso nos parece muy interesante esta propuesta, ¿no? Porque otra cosa que me parece que también, como está un poco acá en las conclusiones, ¿no? Pero es que el ver, el que los alumnos vean que somos profesores distintos, pero tenemos, digamos, un acercamiento hacia lo que es esta cuestión, ¿no? De la didáctica de la enseñanza de la física, la abordamos desde un lugar, esto de la integración, ¿no? Bueno, a ver, somos de diferentes años a veces, pero le buscamos, ¿no? Un poco esta cuestión de decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo tomar estos contenidos que yo en realidad tengo que trabajar sobre estos contenidos? Bueno, esto es un poco uno de los ejemplos que trabajamos en UNIPE y que les queríamos contar, ¿no? Bueno, no sé cómo Acá estamos. Mirta dice, ¿cuánto más se investiga al llevarlo a la práctica en un contexto real? ¿No? Es decir, Totalmente. cuánto más Sí. podemos aprender, y aprendemos todos, ¿no? Aprendemos estudiantes, porque en esas conversaciones de recorrida del río era un compartir llano, ¿no? Es decir, era aprovechar a Graciela y lo que nos podía aportar y lo que nosotros podíamos mirar entre nosotros para decir, a ver, ¿cómo hacemos para meternos en el río? Acá Claro, decía, porque o había cuando que nos hacer guapo, contaban, ¿no? o cuando nos contaban de los caballos azules, ¿no? Exactamente. ¿Cómo caballos azules? ¿Y cómo? O sea, sí, y entonces la tenía muy a Mariela cerca. Mariela, a ver, contanos desde, ¿por qué son azules? O sea, claro, ¿no? Bueno, esas cosas, ¿no? De estar ahí y, bueno, poder compartir y trabajar colaborativamente. Y claro que sí, eso de cuánto más se aprende, ¿no? Desde lo vivenciado, lo propio, ¿no? Quiero decir una cosita ahí, retomando lo que decía Lucy, de esa experiencia compartida entre docentes y estudiantes, que para todos es una experiencia válida y significativa. Por otro lado, ayudó a otro problema que tenemos en el profesorado, que me imagino será común en otros profesorados, que es el problema del desgranamiento, o sea, ingresantes que inician la carrera, pero después por diversos motivos no pueden o no logran insertarse, incorporarse a la institución formadora, ¿no? Estas experiencias resultan, además de la cuestión formativa, disciplinar, didáctica y pedagógica, también producen comunidad, digamos, nos hacen sentir parte de. Y creo que también fue un aporte, ¿no? De esta experiencia, considerando los estudiantes que participaron, los comentarios que surgen después, un poco lo que decía Carlitos, las anécdotas, que se acuerdan de los caballos azules o se acuerdan de... Se liberaron en ese día también unas tortugas, no sé si se acuerdan, que tenía ahí en la reserva, las tenían en cautiverio porque las habían encontrado un poco contaminadas, las tuvieron que curar y qué sé yo, y las liberaban ese día de vuelta al río. En la zona de la reserva, el río está un poquito mejor que en las otras partes, entonces bueno, las liberaban ahí a las tortugas. Bueno, esas experiencias conforman comunidad, grupo, ¿no? Y son valiosas también para lo formativo. Bueno, de nuestra parte nada más, agradecerles enormemente que nos hayan escuchado, que hayan participado en este encuentro, porque era compartir, ¿no? Más que contar nuestra experiencia, era compartir con ustedes apreciaciones
sobre la formación docente inicial, sobre la inclusión de la educación ambiental, y bueno, esto era lo que pensábamos que podría ser un buen punto de encuentro para Sí, esta claro. semana. Ujú. Bueno, no sé si quieren Bueno, hacer les alguna agradecemos pregunta, a, algo a más. Si quieren, Carlitos y a Lucy. Ujú. sí, si quieren Muchas preguntar, gracias. Si quieren hacer alguna pregunta o algo, estamos a Los disposición. invitamos a las charlas que siguen. Recuerden también, mañana, pasado y el viernes, pueden mirar ahí en el programa de Unipe Virtual, tenemos charlas del Grupo de Ciencias Naturales. Obviamente están todos y todas invitadas. Vamos a seguir avanzando sobre los aspectos que trabajamos en el equipo, así que están invitadas. Muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias bueno, a todos. bueno, gracias. Será hasta otro momentito y Nos bueno, vemos en otro momento, seguramente, claro que sí. gracias, gracias. Ujú.